¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Es un gusto enorme poder estar otra vez conectado con ustedes. Digo que es un gusto porque siempre es hermoso podernos hablar y especialmente cuando nos toca compartir la palabra de Dios. Por otro lado, es una pena, ¿verdad?, que otra vez tengamos que recurrir a la virtualidad y tener que poner en suspenso nuestras reuniones de la Cena del Señor y la actividad de la escuela bíblica como veníamos haciéndolo. Estábamos deseosos de retomar otras actividades. Hoy día sábado, que cuando es el momento que estoy grabando este mensaje para ustedes, hermanos, hoy los jóvenes también tuvieron que reemplazar un encuentro cara a cara, presencial, para otra vez recurrir a las herramientas que ya conocemos. Es el momento de estar orando mucho por nuestro país, por el partido Almirante Brown. Leía que ya nuestro partido tiene más de 43.000 contagiados, muchos muertos, y creo que la presencia de la Iglesia en este tiempo es fundamental. Primero, para que podamos estar transmitiendo este mensaje, pero también para que nosotros reaccionemos, para que nosotros estemos presentes y como Iglesia podamos vivir más que nunca en comunión, juntos y mostrando que somos una familia en Cristo. Una de las cosas que sin duda en estas próximas 2 semanas, si es que luego se nos permite regresar y las condiciones están dadas, una de las cosas que vamos a extrañar claramente es la comunión. La comunión es un tema del cual todos necesitamos, la comunión de la cual nuestra Iglesia y todos participamos, la comunión donde todos nosotros verdaderamente sentimos que la necesitamos más que nunca. ¿Qué es la comunión, verdad? La Iglesia tiene muchísimas figuras. Creo que la más significativa de todas las que vamos a encontrar en la palabra de Dios es que la Iglesia puede ser simbolizada como un cuerpo en acción, un cuerpo que tiene miembros que están vivos, que actúan, miembros que son dependientes unos de otros y miembros que viven en armonía y desarrollan su función en beneficio del conjunto del cuerpo. ¿Qué es entonces comunión? Es el ministerio mutuo de gente que está sirviendo una a otra y lo está haciendo en amor. Hemos estudiado muchas veces esa palabra griega, koinonía, ¿verdad? Cuando uno va al diccionario secular, vamos a encontrar que esa palabra significa amistad, compañerismo. También significa y se usa para compartir, compromiso. Y la Iglesia es todo eso, es amistad, compañerismo, compartir, compromiso, todo eso. Es el ministerio de los hermanos que se están sirviendo unos a otros. Quiero leer para que lo consideremos hoy en la Cena del Señor, en el recuerdo que vamos a hacer hoy desde casa, en Romanos capítulo 1, versículo 8. Lo leo de mi Biblia, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y notamos estos 2 versículos, el 11 y el 12, porque deseo veros para comunicaros algún don especial, a fin de que seáis confirmados. Y dice Romanos capítulo 1, verso 12, esto es para que mutuamente
confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Mutuamente confortados. 3 cosas definen a la comunión. 3 cosas que son la base de la comunión y que vale la pena que en esta hora que estamos volviendo a la cena del Señor en forma virtual, recordemos. En primer lugar, hay 3 bases, 3 pilares sobre la cual descansa la comunión. Número 1, la salvación. Número 1, la salvación. Vamos a leer allí en primera Juan, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios, primera Juan, capítulo 1, versículos 2 y 3, dice, gracia, 2 y 3, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Vida eterna. Pilar para la comunión. La vida eterna es la que nos concede, como leo en la Biblia, nos concede comunión. Comunión con el Padre, comunión con su Hijo Jesucristo, como dice en el versículo 3 de 1 Juan, comunión entre nosotros. Somos responsables, entonces, cuando tenemos esta comunión y somos introducidos a la familia de Cristo, a la familia de Dios, somos responsables de no hacer caer al hermano, somos responsables de no caer nosotros y de llevar a otros hermanos al error, somos responsables de cuidarnos. Esto requiere decisiones duras, hermanos. Esto requiere decisiones personales, particulares, cuidadosas, para que nuestra comunión, aún en este caso, otra vez en la distancia, nuestra comunión pueda ser vista como algo que crece y que crece en forma constante, a pesar, otra vez, que no nos podamos reunir en la cena del Señor. Segundo, la otra base de todo esto es compartir. La comunión, como hemos dicho, es compartir. La iglesia primitiva sabía de esto, la iglesia perseguida, la iglesia que le costaba congregarse, compartían. Hechos capítulo 2, dice, estaban juntos, perseveraban en la oración, en el partimiento del pan, en el abrir de la palabra, en las comuniones, dice, tenían comunión unos con otros y perseveraban en estas cosas. Y en tercer lugar, la comunión tiene como base y tiene su símbolo en la cena del Señor. Por eso la cena del Señor se la llama la mesa de la comunión. Vamos a buscar, estoy buscando ahí en 1 Corintios, en el capítulo 10, 1 Corintios, capítulo 10, dice en el versículo 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Todos estamos juntos, todos participamos de la obra del Señor, todos fuimos llamados allí a la cruz para confesar nuestros pecados y ser reunidos al cuerpo de la iglesia. Por eso con el apóstol Pablo decimos, ¿quién nos condenará, verdad? Pero cuando nos detenemos en este símbolo que es preciosa, que en esta hora cuando estemos en casa y participemos de la cena, acordémonos que no estamos solos, que tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos y esa responsabilidad nos va a acompañar hasta que la iglesia sea
perfeccionada. ¿Cuál es el peligro de la comunión? El pecado. El pecado. El pecado pone en peligro la comunión, daña la comunión. Mateo capítulo 18, ¿se acuerdan? Allí nos da instrucciones y en el versículo 15 finalmente dice, dile a la iglesia cuando hay pecado. Díselo. Y separemos el pecado cuando lastima a la iglesia. 1 Corintios 5, ¿se acuerdan? Lo mismo. Mateo 18, tenle por publicano, por gentil, apartar. Porque el efecto del pecado sobre la iglesia claramente debilita la fortaleza del cuerpo de Cristo, de la comunión. Por eso en 1 Corintios capítulo 11, verso 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, indignamente. Y en el verso 28, pruébese cada uno. Hay indignidad, el Señor nos llama a que nos probemos cada uno. Y miren, hermanos, aprendamos a mirarnos unos a otros en la verdadera dimensión con la cual nos vio el Señor. El Señor nos vio como a niños, nos vio como niños desposeídos, desprotegidos. Mateo capítulo 18 nos relata allí, tanto en Mateo como en Marcos, Mateo 18, Marcos 9, allí la Escritura nos relata que el Señor estaba en Capernaum en una casa, probablemente en la casa de Pedro. Y tal vez allí sentado en la mesa, sobre sus rodillas, sobre sus faldas, tendría a niños, porque luego en esa conversación los va a mencionar en forma repetida. Y en el capítulo 18 decía, en el verso 3, dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor nos ve como a niños. ¿Cómo eran los niños? Los niños no tienen credenciales, no tienen logros, no pueden ofrecer nada, son dependientes, no pueden arreglar nada, no pueden hacer nada por sí mismos, necesitan. Y el Señor entonces dice, cualquiera, ¿verdad? Cualquiera que recibe a un niño, Mateo, ahora voy al Mateo 10, cualquiera que recibe a un niño, a mí me recibe. El que cualquiera de vosotros recibe a un niño, a mí me recibe. Miramos y vemos que el Señor nos recibió así a nosotros. Él espera que nosotros también nos recibamos unos a otros y nos veamos como niños. Y cuando encontramos en Mateo 25, me estoy acordando, ¿se acuerdan? Allí cuando en el juicio de las naciones la gente se pregunte, ¿cuándo te vimos desamparado? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos con sed? Y allí el Señor dice, cualquiera que haya dado un vaso de agua, pedazo de pan, ¿verdad?, a uno de estos pequeños, a mí me lo disteis. Recibir, el Señor nos recibió como niños, nosotros aprendamos también a recibirnos unos a otros, como niños, sin mirar las credenciales de los demás, sin mirar los logros de los demás, sin mirar si puede o no ofrecernos algo. Veamos que el hermano nos necesita, veamos que yo necesito al hermano para entonces ejercer la comunión. Estamos otra vez a la distancia, fortalezcamos la comunión, queridos hermanos, extrañémonos unos a otros, pero tengamos acciones prácticas de cuidado con los hermanos. Puedo dañar al hermano mucho. Puedo dañar a un hermano mintiendo, haciéndole tropezar, provocando, desalentándolo. En Romanos capítulo 14, el Señor nos alienta por la palabra a través del apóstol de cuidarnos unos a otros. No nos juzguemos más los unos a los otros, más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano, ¿verdad? Y ayudarnos
estimularnos en esta nueva etapa, como encontramos también y buscamos ahí en Hebreos capítulo 10, en el verso 24, como dice la Escritura: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. En este tiempo, otra vez de encierro, en este tiempo de restricciones, hermanos, pongamos nuestro corazón en la comunión. Acerquémonos, oremos unos por otros, acompañémonos y estemos dispuestos hoy desde casa a orar unos por otros, a cuidarnos, interesarnos y estar atentos a las necesidades de los hermanos, desde los más jóvenes hasta los abuelos, las abuelas, y desde la cena del Señor recordemos que estamos en la mesa de comunión, recordando a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, quien vino a este mundo a buscar personas débiles, como niños perdidos, que no teníamos nada para ofrecer, y Él puso su vida por la nuestra, para acercarnos, para traernos, para recogernos y presentarnos en la familia, y adoptarnos como hijos suyos, para llevarnos a la comunión y a la gloria en la presencia suya para siempre. Que Dios los bendiga, queridos, y que en esta mañana podamos hacer memoria del Señor más juntos que nunca, desde casa, pero unidos con el vínculo fraternal del amor y la comunión que nos tiene que distinguir en estos días. Un abrazo muy grande, hermanos, y que Dios nos bendiga.